Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la cátedra de estabilidad 3 y desarrollaremos un par de temas. Uno sería el método de Ritz y otro sería las funciones de interpolación. Los integrantes son Del Turco César, Martínez Celia y Torres Nadia. El método de Ritz constituye un método utilizado para la resolución de ecuaciones diferenciales en 2 y 3 dimensiones. ¿En qué consiste? Mediante este método se puede obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales utilizando principios variacionales, en donde utilizaremos las soluciones U y B que hacen estacionarios a un funcional mediante una suma ponderada de funciones. Estas son las definiciones de U y B, en donde U es igual a la suma de I igual a 1 hasta M de A sub I por N sub I de X. Y B es la suma de I igual a 1 hasta M más 1, de I igual a M más 1 hasta N, de A sub I por N de X. Hay dos elementos en donde A sub I son las constantes, que llamaremos coordenadas generalizadas, y N de XY son las funciones de prueba. Estas funciones de prueba las podremos elegir nosotros, pero es importante que deban cumplir las condiciones esenciales de contorno. Aparte, por generalidad se utilizan polinomios. Definiremos el funcional, que es una función que depende de U y B, como la integral de área de las funciones que dependen de esas variables. Y las derivadas por aproximación de U, las derivadas parciales por aproximación de U van a ser estas que están acá abajo, que es A sub I por la derivada parcial de N con respecto a X y A por I por la derivada parcial de N respecto a Y. Realizando el mismo procedimiento para las aproximaciones de B y reemplazando en el funcional, el funcional se transformará en una función de las coordenadas generalizadas A sub I, que los valores desconoceremos pero hallaremos más adelante. ¿Sí? Para conocer estos valores, procedemos en la ecuación original, en la ecuación 1 que vimos anteriormente, y nos brindará una mejor aproximación. Aplicando las condiciones de estacionariedad al funcional, podemos ver que la suma, la derivada de la suma, nos dará igual a 0. También, como nos da igual a 0, podemos ver que la derivada del funcional, la derivada parcial del funcional respecto de las constantes generalizadas nos darán 0. Y para hallar estas ecuaciones se nos ocurrirán diferentes casos, en donde el más general o el más común es el caso de una función cuadrática que dependerá de U y B. Si sustituimos en la ecuación 1, el funcional quedará como una función cuadrática de las coordenadas generalizadas. Entonces las derivadas serán funciones lineales, porque recordemos que son funciones cuadráticas. Representando esto en una matriz de orden nm multiplicado por las coordenadas generalizadas, nos quedarán este vector columna o una matriz que llamaremos F. La solución a este sistema respecto de los A sub I nos darán las componentes y K sub I J. Y dado que el funcional es una función continua, y es un polinomio de segundo grado, sus derivadas cruzadas serán iguales. Esto es muy importante ya que nuestra matriz K es simétrica, por lo tanto se nos simplifica muchísimo el problema, ya que debemos hallar la mitad solamente de las constantes, ¿no? Porque la otra mitad serán iguales. A continuación veremos un ejemplo de la aplicación de esto justamente de Ritz. Bien, mi nombre es Martínez Celia, yo voy a pasar a explicar un ejemplo aplicativo del método desarrollado anteriormente por mi compañero. Lo que vemos es que dentro de la mecánica estructural, este método resuelve problemas de contorno que en su mayoría carecen de solución analítica, es decir, de una solución exacta. Basta con que pensemos en vigas, en placas, también en pequeñas variaciones en la configuración de una placa
resulta que en la solución gobernante del sistema diferencial gobernante deja de tener solución exacta. Por lo tanto, para resolverlo, recurrimos a métodos aproximados, que sería el método de Reed. Veremos a continuación el siguiente ejemplo que vamos a considerar. Una viga apoyada en sus extremos está sometida a una carga distribuida P de forma senoidal, que tiene un eje recto y de sección constante y longitud L, como vemos en la figura. Bien, el funcional a minimizar es el de la energía potencial total B, que se compone de la suma de la energía de formación U más el potencial de fuerzas externas B sub B. La energía de formación para esta viga, despreciando las deformaciones por corte, nos quedará expresado como 1/2 de la integral entre 0 y L de la rigidez por el cuadrado de la derivada segunda del desplazamiento B respecto de la derivada de x al cuadrado por el diferencial de x, donde acá vemos en la ecuación que E sería el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la sección transversal. El potencial de fuerza externa quedará expresado como menos la integral entre 0 y L de la carga P por el desplazamiento B por el diferencial de X. Y luego estas expresiones anteriores las reemplazamos en la ecuación de la energía potencial, nos quedará expresado como el de la siguiente ecuación número 15. Si bien adoptamos ahora una aproximación polinómica B para los desplazamientos verticales, vemos que nos quedará expresado como el coeficiente A, que es el coeficiente que debemos determinar por la longitud L por X menos X al cuadrado. Acá lo que podemos decir es que estas aproximaciones satisfacen las condiciones esenciales de contorno, es decir, que si nosotros evaluamos esta aproximación en 0, va a ser igual a 0, y si evaluamos en L, va a ser igual también a 0. Además, la derivada de estas aproximaciones valen. Respecto de la derivada de X, va a ser igual al coeficiente A por la longitud L menos 2 veces X. Y la derivada segunda de esta aproximación respecto de X al cuadrado va a ser igual a menos 2 por el coeficiente A. Sustituyendo en la expresión de la energía potencial total, nos quedará expresado de la siguiente manera, como la ecuación 19. Y calculando las integrales va a resultar que la energía potencial total evaluada en A va a ser igual a 2 veces la rigidez por el coeficiente A al cuadrado por la longitud L menos el coeficiente A por 4 veces la longitud al cubo sobre pi al cubo por la carga P sub 0. Minimizando la energía potencial total en este caso respecto de A, vamos a igualarlo a 0, lo que acá resulta, despejando este coeficiente A, va a ser igual a la carga P sub 0 por la longitud al cuadrado sobre pi al cubo por la rigidez. Por lo tanto, lo que vemos acá es que la solución aproximada nos va a quedar expresado como la ecuación 23. Y si la comparamos con la solución exacta, y vamos a evaluarlo en un punto medio donde X va a ser igual a L sobre 2, vemos la aproximación del desplazamiento en ese punto medio va a ser igual a 0,08063 por la carga P sub 0 por la longitud a la cuarta sobre la rigidez. Y que el desplazamiento en ese punto medio exacto va a ser igual a 0,010266 por la carga P sub 0 por la longitud a la cuarta sobre la rigidez.
De acá lo que podemos decir es que la solución aproximada nos da un error del 21% por debajo de la flecha en ese punto, y que además la solución aproximada es más rígida que la solución exacta, dándonos deformaciones menores. Los momentos flectores se relacionan con las derivadas segunda de los desplazamientos y quedará expresado como menos la rigidez flexional por la derivada segunda del desplazamiento respecto de la derivada de x al cuadrado. Si bien ahora nosotros comparamos en ese mismo punto medio que habíamos tomado anteriormente, vemos la variación del momento en ese punto va a ser igual a 0,0645 por la carga P sub 0 por la longitud al cuadrado, y que el momento en ese mismo punto exacto es 0,1013 por la carga P sub 0 por la longitud al cuadrado. De acá lo que nosotros podemos decir es que la solución aproximada nos da un error del 36% por debajo del momento flector en ese punto, que además esta solución es constante para toda la vida, va a ser igual al momento aproximado en X igual a la rigidez por 2 veces por el coeficiente A. Y la solución exacta vemos que varía sinusoidalmente. Para X va a ser igual a P sub 0 por la longitud al cuadrado sobre pi al cuadrado por el seno de X sobre L. En este caso, lo que hemos aplicado en realidad es el método de Rayleigh. Es un método que se basa en aproximaciones de una única función. Pero si bien nosotros estamos explicando el método de Reed, que es un método que se basa en las aproximaciones de varias funciones, lo que podemos hacer es que para este ejemplo que estamos considerando, utilizar un polinomio de cuarto orden que quedará expresado como las ecuaciones número 30 que vamos a tener en dos direcciones, donde vemos que la aproximación de B1, digamos en la dirección 1, va a ser igual al coeficiente 1 por la longitud por X menos X al cuadrado, y la aproximación en una dirección 2 va a ser igual al coeficiente A sub 2 por X a la cuarta menos 2 por X al cubo por L más X al cuadrado por L. Y lo que podemos resaltar de esto es que estas aproximaciones satisfacen las condiciones de bordes esenciales y además son proporcionales o simétricos, mejor dicho, a este punto medio que hemos considerado. Bueno, como hemos visto a lo largo de este curso, los conceptos de aproximación fueron muy utilizados durante cada uno de los métodos aplicados para el modelado de las estructuras, y entonces podemos convenir que es una herramienta muy importante junto a lo que vamos a definir ahora, que son las funciones de interpolación. En el campo del análisis numérico vamos a denominar interpolación a la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto de puntos ya previos. Más en la ingeniería y en otras ciencias, con frecuencia vamos a disponer de ciertos números de puntos obtenidos por muestreo o por un medio experimental, que a partir de ellos vamos a construir una nueva función que lo que busca es ajustar estos puntos. Otro problema ligado con el de la interpolación va a ser el de la aproximación de una función complicada por una más simple. Si tenemos, por ejemplo, una función cuyo cálculo se dificulte y es más costoso, podemos a partir de ciertos números o valores de su imagen buscar una función nueva que sea más simple de resolver y que ajuste perfectamente a esta curva. Las funciones de interpolación, entonces, lo que va a hacer es obtener los mismos valores evaluando la función obtenida, pero en un sentido aproximado a la función original. Si bien va a depender de las características de cada problema, la eficiencia también va a variar dependiendo del método.
Entonces vamos a poder inferir que a partir de una cierta n parejas que tenemos, de puntos con coordenadas x, y vamos a obtener a partir de este método una función que verifique que f de x sub k va a ser igual a unos valores y sub k, tal que k va a variar de 1 a n y va a depender también del grado del polinomio de nuestra función de interpolación. Esta función es justamente la que nosotros vamos a llamar función interpolante de dichos puntos. Cada x sub k se va a llamar nodo, que van a ser los elementos diferenciales para nosotros. Algunas formas de este método de interpolación, y las más conocidas son, por ejemplo, la interpolación lineal, la interpolación polinómica, del cual la interpolación lineal resulta ser solamente un caso particular, la interpolación por medio de Schlein y la interpolación de Hermite. Podemos definir una como el ejemplo más sencillo, que es muy utilizado durante todos los cursos referidos a análisis estructural, que por ejemplo es la interpolación lineal. En esta vamos a utilizar solamente dos puntos de coordenadas XA y A y de coordenadas XB e IB para obtener un tercer punto interpolándolo, que van a ser de coordenadas X y genérico. La fórmula que nosotros aplicamos durante este método es I igual a I sub A más X menos X sub A sobre el cociente de I sub B menos I sub A sobre XB menos XA. Un método que venimos nombrando muchísimo durante este curso es el método de los elementos finitos. Y una de las herramientas fundamentales de este método es justamente las funciones de interpolación. Para ver su importancia vamos a definir más o menos las características de este método relacionándolo con lo de la función de interpolación. El método de aproximación es un método que aproxima medios continuos o elementos continuos. Nuestro continuo se va a dividir en elementos. Cada elemento va a estar asociado a un nodo, que cada nodo se va a regir por unos ciertos parámetros o variables. La solución del problema completo va a ser el ensamblaje de cada uno de los problemas planteados en cada nodo. Las incógnitas en cada nodo de la función va a pasar a ser la incógnita en cada nodo, planteados según el operador que nosotros utilicemos para la aproximación y la función que se proponga. El comportamiento en cada elemento va a quedar definido entonces por el comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de aproximación, interpolación o funciones de forma, como también son conocidas. Como hemos visto, estas funciones de forma van a ser las que nos liguen nuestro nuevo sistema de interpolación con nuestro sistema original. Y este tipo de funciones tienen ciertos tipos de características. Mediante las funciones de forma vamos a conseguir reducir el problema en general solamente al problema de descifrar el tipo de corrimiento o salto entre uno y otro nodo. Estas funciones deben dar valores suficientemente aproximados a los corrimientos en cualquier punto del elemento. Estas funciones van a presentar ciertos tipos de características o propiedades. El primero de ellos es la derivabilidad. Ya una vez definido el operador que vamos a utilizar para nuestra transformación lineal, lo que vamos a hacer es, si ese operador S tiene un grado n o m, nuestra función de interpolación debe ser derivable de forma continua hasta la enésima vez. La segunda propiedad de esto está ligada a la primera. Si una vez que nosotros obtengamos la derivada enésima de esa función, también debe ser continuamente integrable las veces que sea derivable. La tercera propiedad es la semejanza con las leyes de la distribución de los corrimientos. Es decir, que si para la función es aplicable ese tipo de discretización, para nuestro polinomio también debe ser aplicable las mismas leyes de corrimientos
de manera que vayan a comprobar la ley de existencia y unicidad para ambos casos. Y la última propiedad de esta función es la condición del polinomio completo, es decir, que sea cual sea el grado de nuestra función original, la función de interpolación como solución debe ser de grado completo. Dentro de este tipo de funciones, en cada elemento vamos a poder distinguir 3 tipos de nodos dependiendo de su origen. El primero va a ser el primario, que está ligado directamente a los nodos generatrices. El segundo, los nodos secundarios, que van a estar ligados a las derivadas de cada elemento. Y el tercero son los nódulos intermedios. Las funciones de formas dentro de esta categoría se van a agrupar en 2 familias principales en función del tipo de nodo que posean. Las serendípidas, en las cuales vamos a tener tipos de nodos primarios y secundarios, o sea, ligados uno entre otros en un contorno en el que van a haber solamente nodos que cumplan o que se vinculen directamente con las derivadas de cada elemento o con la función en sí, y las lagrangianas, que también van a poseer otro tipo de nodos o nodos secundarios.